Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de programación en Python para pensamiento algorítmico. En el día de hoy vamos a tratar el tema de cadenas de texto. Yo soy Jorge Victorino Guzmán, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central. El contenido que tenemos dispuesto es la manipulación de cadenas de texto. Básicamente vamos a trabajar con dos operaciones muy importantes que son las de concatenar y partir cadenas, además de otras funciones como buscar y reemplazar. Manipularemos archivos de texto, haremos verificaciones con cadenas y algunas otras operaciones que surgen a partir de las funciones que vienen implementadas en Python para el objeto que se llama cadenas de texto. Bien, y pues al final ejercicios de aplicación. Bien, las cadenas de texto finalmente son como listas de caracteres, en donde todo lo que hemos aprendido acerca de las listas también lo podemos aplicar en las cadenas de texto. Bueno, la gran mayoría de cosas. Por eso vamos a hacer como énfasis en cuáles son las similitudes y diferencias que hay con las listas. Bueno, al igual que la lista, la primera posición de la cadena de caracteres es la posición 0 y vamos hasta la cantidad de caracteres menos 1. Todos los caracteres cuentan, tanto los espacios como los símbolos, inclusive el fin de línea y el tabulador también son un tipo de carácter que está incluido dentro de las cadenas. Bien, dependiendo del contenido, pues nosotros podemos pasar las cadenas de texto a enteros o a float y viceversa. Siempre podemos coger de otros tipos de datos y tratar de convertir esa información en cadenas de caracteres. Recuerden que cuando nosotros ingresamos información con el input, el resultado queda grabado en una cadena de caracteres. Igual que si trajéramos información desde un archivo, pues la información también llega en forma de cadenas de caracteres. Hay algunas funciones más avanzadas que ya hacen automáticamente la conversión, pero siempre hay que hacer un trabajo de convertir la información que llega a un archivo de cadena de caracteres a otros tipos de datos. Bien, para comenzar, entonces miremos operaciones básicas. Entonces, la declaración de una cadena vacía. Entonces podemos, digamos, tener una variable que se llama en este caso cat0, que tiene 0 caracteres. Es decir, si miramos su tamaño, pues nos va a decir que tiene 0 caracteres. Entonces aquí la declaramos y luego la imprimimos print cat0. Y también vamos a imprimir su tamaño, length de cat0. Y pues también, bueno, deberíamos ver el tipo, ¿no? Type cat0. Listo, ahí tenemos nuestra variable, ejecutamos y pues vamos a ver que el contenido de la cadena pues es vacío, entonces va a aparecer ahí como simplemente un espacio, y luego viene el tamaño de la cadena, que en este caso es 0, y viene el tipo de datos, que en este caso es un str. Listo, podemos tener por ejemplo aquí, cambiamos aquí, bueno, vamos a dejarlo como cat0 y vamos a poner hola mundo, y en este caso ejecutamos de nuevo y tenemos que aquí nos imprime la cadena, que es hola mundo, nos imprime el tamaño, que es 10, y nos imprime el tipo, que es de tipo string. ¿Listo? También podemos tener una cadena de múltiples caracteres, como es en este caso. Entonces voy a copiar esta parte de acá y le voy a cambiar aquí hola mundo por ese texto. Entonces ahora la variable es así. Y bueno, aquí cuando nos imprime, pues nos imprime aquí, ahí empieza con un fin de línea, es decir, aquí la cadena comienza
poniendo un fin de línea, que por eso aquí tenemos un espacio. Luego tenemos 3 líneas de texto y tenemos, bueno, fin de línea. Si contamos los caracteres completos que hacen parte de la cadena, serían 64, y bueno, aquí otra vez tenemos el tipo que es str. ¿Listo? Bien, entonces eso en cuanto a creación de cadenas. Entonces podemos crear cadenas vacías, cadenas con un valor inicial y cadenas con múltiples líneas de texto. Bueno, también existen cadenas crudas y Unicode. Entonces en la declaración de la cadena podemos declararla así normalmente, o también podemos declararla como de tipo R, que en este caso va a ser texto crudo, con esta R al comienzo antes de la cadena, y también con la letra U, que significa pues caracteres de tipo Unicode, con el estándar Unicode. Entonces si miramos cómo se imprime la primera cadena, la mandamos a imprimir, cadena 4. Entonces fíjense que aquí habían 2 slash y solo me imprimió 1. ¿Eso por qué ocurre? Porque el slash en las cadenas, el backslash, perdón, es tratado como un carácter especial. Entonces, como es un carácter especial, entonces al poner slash y otra cosa, como por ejemplo hemos puesto slash n, slash t, slash n para cambio de línea, slash t para tabulador, también cuando necesitamos un carácter especial le podemos poner slash y el carácter, entonces por eso solo aparece 1. Aquí por ejemplo el slash f lo está tratando de interpretar como un comando que no entiende, pero por eso queda aquí sin aparecer. Entonces la función que cumple pues no es tal y entonces no aparece. Y fíjense que aquí este slash t quedó aquí con un espacio. Este espacio es el tabulador que indica slash t. ¿Listo? Entonces la interpretación de esta cadena, que es una ruta de un archivo en Windows, pues no se coge como tal y puede generar algunos errores de ingreso de texto. Entonces si tratamos de abrir con una cadena así, pues puede que tengamos algún problema. Para evitar ese problema podemos utilizar la R, entonces ahí sí nos imprime tal cual es. ¿Listo? Y aquí la estamos imprimiendo como Unicode, que es la forma de imprimirla por omisión, entonces queda igual que la primera impresión. La tercera es igual a la primera. ¿Listo? Bueno, ese era como un dato especial que quería comentarles. Bueno, ya habíamos dicho que las cadenas funcionan como arreglos, de tal forma que nosotros podemos aprovechar esa característica para empezar a utilizar las funciones que trabajan sobre arreglos directamente con las cadenas. Entonces la primera de ellas pues es len, entonces con eso podemos obtener el resultado. Si queremos el primer carácter, podemos acceder a la posición 0 como si fuera una lista. La posición -1 pues nos trae el último carácter, y también podemos hacer subcadenas como vemos acá. Entonces desde la posición 1 hasta la posición -1. ¿Listo? Entonces miremos cómo quedó esto. Bueno, aquí tenemos que cat1 es, creo que no lo hemos declarado en este ejemplo. Cat1 es hola mundo. Listo, entonces vamos a ponerlo acá de nuevo en el texto. Listo, entonces bueno, miremos que nos imprime todo esto. Entonces bueno, cat1, el tamaño de la cadena es 11 caracteres incluyendo la coma y el espacio. El primer carácter es h, el último carácter es la o, que es el -1, y si hacemos desde 1, entonces me va a imprimir desde acá hasta el -1 sin incluirle el -1. Entonces la cadena que nos imprime es hola, coma, espacio, mund con la d. ¿Listo? Entonces bueno, eso es lo que ocurre. Podemos extraer cualquier subcadena como también lo hacíamos antes. Bueno, esto creo que no sé si TMP ya está creado. No está creado, entonces nos toca crear un TMP.
yo lo puedo hacer igual a cat 1. De hecho lo puedo hacer igual a cat 1 desde 1 hasta menos 1 y sumarle otra cadena, por ejemplo ponerle Jorge Victorino. Listo, entonces ahí tenemos otra cadena. Entonces TMP ya tiene asignado una cadena. Bueno, el problema era con cat, perdón. Entonces TMP es igual a cat de la posición 4 a la posición 10, que la idea era que cat fuera cat 1. Entonces venga, le ponemos aquí más bien, perdón, voy a cambiar aquí, poner cat igual a cat 1. listo. Y en este caso pues entonces vamos desde la posición 4 hasta la 10. ¿Cuál es la posición 4? 0, 1, 2, 3, 4, o sea la coma. Entonces desde la coma hasta, ya habíamos dicho que la 10 era hasta la D. Entonces, bueno, ahí simplemente mostrar que estoy sacando subcadenas. ¿Qué no podemos hacer? Que funciona como las listas, y es asignar de manera arbitraria cualquiera de los caracteres, ¿sí? Entonces si yo le digo quién es cat sub 0, entonces me imprimimos cat sub 0, me imprime la letra H. Si le imprimo cat sub 1, me imprime la letra O de hola mundo, ¿cierto? Es decir que si imprimo aquí cat sub 2, me imprime la letra L, y yo quisiera decirle aquí, bueno, yo quiero que cat sub 2 sea no una L sino una P, ¿sí? Y trato de ejecutar esto y me sale un error y me dice que el objeto no soporta la asignación. ¿Listo? Es decir, que las cadenas son inmutables, no se puede modificar el contenido de las cadenas de esa forma. Yo le puedo concatenar información, pero igual eso queda en otra variable, eso queda como en otra variable. Entonces la diferencia que tienen las listas con las cadenas de texto es que las cadenas de texto son inmutables. Yo no puedo cambiar el contenido de manera arbitraria, ni parcial, ni por ejemplo decirle que desde la posición 2 a la posición 5 me ponga hola otra vez, ¿sí? Esto tampoco lo puedo realizar, ¿vale? Entonces yo sí puedo, digamos, asignarlo completo, decirle pues reasignar la variable. En realidad no le estoy cambiando el contenido, sino que estoy reasignando la variable. Entonces esto sí lo deja hacer, ¿ok? Utilizar el mismo nombre de variable con otro valor. De hecho, pues en vez de gola le puedo poner el valor, por ejemplo, 25. Por ejemplo, ponerle aquí 25, volver a ejecutar y no tengo ningún lío, ¿sí? Esta vez cambié el tipo y ahora ya no es una cadena de texto, sino es un valor entero, pero entonces no es lo mismo que modificar el valor que ya existía. Bien, aquí miremos recorrido y existencia como arreglo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un pedazo de texto, por ejemplo aquí OLA, hola, en cat 1, pues la cadena 1 pues tiene hola mundo, o sea que lo va a encontrar. También puedo buscar, por ejemplo, si tiene coma, entonces coma en cat 1, pues recuerden que era hola, coma, mundo, entonces sí también la va a encontrar. O sea, este resultado va a ser verdadero, este resultado también va a ser verdadero. También puedo hacer un ciclo recorriendo cada uno de los caracteres como si fuera una lista. Entonces le digo para cada C, o sea, cada C en cat 1, entonces para cada carácter en la cadena. Entonces aquí estoy imprimiendo carácter por carácter. Y finalmente en este ejemplo también podemos hacerlo utilizando la palabra reservada del lenguaje, que es enumerate. Entonces enumerate es útil en un ciclo for para, en este caso, cuando yo estoy recorriendo los caracteres, pues no tengo el índice. Entonces para poderle agregar un índice yo coloco enumerate y pues entonces tengo aquí dos valores, uno, el primero que es el índice, y el segundo que es el valor. Entonces va a salir cada uno de los caracteres con el índice. ¿Listo? Entonces bien,
Probemos entonces una a una de estas líneas de código. Entonces vamos a probar la primera. Entonces aquí el resultado es verdadero. Aquí vamos a probar la segunda. La pegamos y ejecutamos. El resultado también es verdadero. Aquí vamos a escribir esta de acá, este ciclo for, en donde estamos recorriendo uno a uno los valores. Entonces aquí tenemos HOLA y reemplacemos esta impresión por, bueno, este for por este otro for. Entonces voy a reemplazar ese for por el otro. ¿Listo? Entonces este tiene el enumerate. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a cambiar un poco esta impresión colocándole al comienzo el índice. ¿Listo? Entonces 0, H, 1, O y bueno, así sucesivamente hasta el último, que es la O. Como va desde el 0 hasta el 10, pues tenemos 11 caracteres en total. ¿Listo? Bien, operaciones que podemos hacer con las cadenas de caracteres. La primera pues es la operación de concatenación, que para esto es muy útil el operador más, ¿sí? Entonces con el operador más yo puedo ponerle más información a una cadena. Sin embargo, esto se hace en memoria. Tengo que asignar ese valor a alguna variable que puede ser la misma variable. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar qué ocurre con estas líneas de acá. Copiamos, ejecutamos y entonces, bueno, aquí como es una asignación str3, la imprimimos al final y entonces la primera cadena que es analítica, la segunda que es datos y las unimos de esta forma. Fíjense que yo no puedo hacer aquí como un str3 punto, por ejemplo, append como lo hacía con una lista. Entonces yo quisiera concatenarle otras letras. Entonces trato de hacer esto y me sale un error. La función, el tipo de dato es string, no tiene una función que sea append. ¿Listo? Entonces de esa forma pues no puedo operar. Bien, ¿qué más veíamos aquí arriba? Tenemos este ejemplo en donde pues miramos el tamaño de la cadena 3, que pues nos va a traer el tamaño, y bueno, este str1 por 5, entonces str1 por 5 lo podríamos utilizar para repetir una cadena pues varias veces, ¿sí? Entonces podríamos hacer algo como colocar, por ejemplo, str3 es igual a podemos poner una cadena aquí que puede ser, por ejemplo, str1 más un espacio y todo esto por 5, ok, y aquí imprimimos str3. Entonces fíjense que el str1 es analítica y le estamos poniendo un espacio y lo estamos multiplicando por 5, es decir que aquí nos aparece la palabra 5 veces. ¿Listo? También podríamos decirle, bueno, más, y podríamos colocarle, por ejemplo, rayita rayita por 10. Entonces lo que hace pues es agregarnos 20 guiones al final. Entonces ahí podemos jugar con los operadores suma y multiplicación junto con las cadenas para concatenar información y para hacer diferentes operaciones que pueden llegar a ser útiles en el procesamiento de texto. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí que tenemos una variable que toma el valor 34, otra variable que toma el valor 146.38 y los estamos aquí uniendo con el operador suma para hacer una concatenación y que todo quede en la cadena que se va a llamar S1.
Bueno, esto lo hemos estado utilizando en un print. Por ejemplo, en un print podríamos utilizar esta notación y podríamos sumarlas cuando todas son de tipo string. Y bueno, aquí tenemos otra forma de hacerlo. Siempre nosotros también podemos hacer este tipo de operaciones, bien sea en un print o por fuera del print. Entonces yo puedo utilizar el %d y el %f para reemplazarlo por las variables utilizando este tipo de notación. ¿Ok? Entonces siempre podemos aprovechar eso, así no sea dentro de un print. Bueno, otra cosa que puede llegar a ser muy útil es partir una cadena. Entonces es una operación que se realiza mucho en diferentes programas que procesan texto de alguna forma. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a ejecutar estas dos primeras líneas. Lo que vamos a hacer es coger y partir la cadena. Entonces aquí tengo una cadena que es este trabalenguas, y aquí en lista 1 vamos a obtener un valor. Voy a imprimir aquí lst1. ok, bueno, de hecho, bueno, vamos a ejecutar, a ver cómo se ve. Listo, se ve de esa forma, pero pues en realidad lo que yo les quiero mostrar es, voy a decirle for x en lst1, dos puntos, y lo que quiero aquí es imprimir print x. Listo, entonces vamos a imprimir cada uno de los resultados. Entonces lo que estamos viendo acá, cuando yo tengo todo esto que está aquí y lo imprimo, es partir la cadena en palabras. Listo, esta función split me permite partir la cadena por diferentes caracteres. En este caso le estoy diciendo, apártamelo por espacios. Entonces aquí, como tengo un espacio, entonces todas las partes donde tengo espacio, ahí parte la cadena. Por ejemplo, aquí fíjense que quedó como y coma. Listo, como y coma. Como la coma está a este lado, pues el espacio fue el que lo partió. Entonces me está eliminando los espacios y me está dejando las palabras separadas. Entonces eso puede llegar a ser muy conveniente. Yo, en vez de decirle split y ponerle espacio, le puedo decir, no, pongámosle una coma y ver qué sucede. Entonces aquí me partió la cadena en dos, antes de la coma y después de la coma. Fíjense que después de la coma, incluyendo el espacio. Entonces ahora sí me incluye el espacio, porque ahora el separador es la coma. ¿Listo? Entonces en realidad me quedaron dos cadenas. Entonces la primera, que es esta de acá, y la segunda, que es esta de acá. Antes, cuando lo hacíamos con el espacio, entonces me la partía en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 palabras. ¿Listo? Eso simplemente puede llegar a ser muy útil. Aquí teníamos arriba una cadena de caracteres, de múltiples caracteres. Bueno, pues podemos tenerla aquí abajo. Por ejemplo, bueno, podemos decir acá, porque, bueno, ponerle aquí triple comilla para que quede multilínea, y decirle porque como poco coco como coma. Vamos a quitarle este espacio y vamos a ponerle aquí otra poco compro, y vamos a ponerle aquí cadenas. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, voy a ponerle aquí un tabulador y otro tabulador, separando estas dos palabras de la primera línea. ¿Listo? Entonces aquí, cuando yo mande a hacer esta partición por espacios, entonces ejecuto y me queda de esta forma. Cada uno de los espacios me quedó aquí partiendo las palabras. Ahora, yo también podría decirle, no, quiero que utilice los fines de línea. Entonces aquí le voy a poner /n. También le puedo poner ese tipo de carácter, entonces que me lo separe por /n. Entonces aquí me quedaron cada una de las líneas. Línea, línea y línea. Yo podría hacer un for
donde parto por líneas y luego puedo partir por espacios. ¿Listo? Bueno, entonces, en fin, esto es, digamos, como la estrategia para poder partir una cadena de caracteres y que me quede como una lista. Fíjense que este tipo de dato es una lista de cadenas, ¿sí? Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, print, ¿cuál es el tipo de lst1? ¿Sí? Aquí también puedo decirle, quiero saber cuál es el tipo de lst1 sub 0, o sea, el primer elemento. Y también me gustaría aquí decirle que quiero saber cuál es el tamaño de lst1. ¿Listo? Entonces traten de predecir los valores, cuál es el tipo de lst1, cuál es el tipo de lst1 sub 0 y cuál es el tamaño de lst1. ¿Ok? Entonces, bueno, y si quieren, pongamos aquí también el tamaño len de str1. Vamos a mirar los tamaños. Bien, entonces al ejecutar, entonces me dice que el lst1 es este de acá, es de la clase lista, que el lst1 sub 0 es de la clase string, es decir, el primer resultado, que es este es el str, el lst1 sub 0, o sea, el primer elemento de la lista. Este es el segundo elemento y este es el tercer elemento. Entonces el sub 0 es de tipo string. El tamaño de la lista, entonces la lista tiene ¿cuántos elementos? 3, una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas. Y lo siguiente, el tamaño de la cadena, pues que sí tiene 52 caracteres. Aquí estamos incluyendo los espacios, los tabuladores, la coma y los fines de línea. Eso me suma todos 52 caracteres. ¿Listo? Bueno, así como puedo separar las cadenas, también las puedo unir. Entonces aquí tenemos la función que se llama la función join, que se utiliza para unir las cadenas. ¿Qué recibe como entrada? Pues recibe una lista de de cadenas de caracteres. Entonces, si nosotros miramos acá, por ejemplo, lst1, que es una lista. Entonces fíjense que aquí viene la primera elemento, este es el segundo elemento y este es el tercer elemento. ¿Ok? Yo los puedo unir con la función split. Entonces le pongo aquí, con la función join. Entonces, digamos que vamos a crear una cadena que se llame ls1. Aquí vamos a utilizar esta notación punto join, join, y entre comillas vamos a utilizar lst1, que vendría a ser la cadena. Bueno, aquí nos falta imprimir S1 para ver cómo quedó. En este caso, entonces fíjense que la cadena se unió aquí, bueno, con los espacios que tiene. Aquí nos quedó un espacio que era originalmente el que tenía. Aquí fíjense que no tiene espacio, entonces se unió la cadena tal cual. Y bueno, aquí simplemente está utilizando vacío para unir las cadenas. Yo podría, para poner un ejemplo, vamos a crear una lista que la voy a llamar L1, que es una lista de cadenas. Entonces la primera va a ser la letra A, la segunda va a ser la letra B y la tercer elemento va a ser la letra C, y colocámosle finalmente un cuarto elemento que sea la letra D. ¿Listo? Entonces aquí yo le digo que ahora S2 va a ser igual a punto join, y le voy a decir que vamos a unir los de L1. ¿Ok? Entonces ejecuto y bueno, me falta imprimir S2. Entonces me imprime ABC. ¿Listo? Me los unió tal cual estaban aquí en la lista. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí le puedo poner B1 y aquí C raya al piso 2,
y entonces me imprime eso, A, B1, C, raya al piso 2, D. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero ponerles un espacio entre ellos? Entonces aquí puedo jugar y ponerle un espacio. ¿Listo? Entonces quedan separadas con espacio. O si quiero, los puedo separar con estos caracteres. Entonces decido yo poner como una especie de flecha entre uno y otro. También los puedo poner aquí con espacio al comienzo y al final, de tal forma que me queden así, ¿sí? Sin necesidad de yo tener que poner eso acá. Entonces puedo hacerlo de esta forma y me queda organizado el texto tal cual yo quiera. Entonces con split parto la cadena, con join una lista de cadenas en una sola, y les puedo poner algún tipo de separador. Inclusive aquí el separador también podría ser un fin de línea, ¿sí? Bueno, aquí no me lo está interpretando como un fin de línea. Bueno, ¿qué pasa si yo le doy aquí print S2? Entonces ahora sí, cuando lo imprimo acá, me lo muestra con los fines de línea. ¿Listo? Aquí también lo podría poner con tabuladores, ¿sí? Entonces fíjense que aquí me quedaron así. Puedo ponerle 2 tabuladores para que queden más separados. Bueno, ahí puedo jugar y yo hacer muchas cosas. Los invito a que estén modificando todo el tiempo esto. Vamos a hacer un ejemplo ya para empezar a trabajar con lo que hemos aprendido de las cadenas. En este ejemplo lo que vamos a hacer es, vamos a construir una gráfica de la longitud de las palabras. Entonces asumamos que en este ejercicio lo que vamos a hacer es que tenemos una cadena de caracteres que tiene n palabras. La vamos a partir en las n palabras, vamos a sacar una lista de los tamaños de cada palabra y luego vamos a hacer una pequeña gráfica de esto. ¿Ok? Bien. Entonces, yo puedo tener aquí la lista. Yo tengo una str1 que es que es esta frase de acá. Vamos a ponerla como está originalmente allá arriba, que era esta de acá. Vamos a copiarla. En esta prueba que vamos a hacer aquí abajo, entonces lo primero que yo voy a hacer es, vamos a poner str1. Entonces, listo, me quedó de esta forma. Ahora voy a partirlo por palabras, así como hicimos arriba. Entonces, en la lista 1 voy a colocar str1.split. ¿Listo? Y aquí me imprimo L1. Entonces, split no me quedó bien escrito. Entonces aquí ya me quedó la lista con cada una de las palabras. Bueno, esta es la lista con las palabras. Ahora me gustaría que me crear una lista 2 con el tamaño de cada palabra. Entonces yo podría hacer aquí lista 2 igual a vacío, y luego aquí me hago un for por cada una de las palabras que está en la lista 1. Entonces por cada p en lista 1, o sea, por cada uno de los elementos de la lista 1, y agregar aquí en L2, L2.append, y vamos a agregar el tamaño de cada palabra. ¿Listo? De tal forma que cuando yo imprima aquí L2, vamos a hacerlo aquí, vamos a imprimir print L1 y aquí print L2. Listo, estos son los resultados. Entonces aquí tenemos que esta primera palabra tiene 6 caracteres, que esta tiene 4, que la siguiente tiene 4 también, que la siguiente tiene 4 también, que la siguiente tiene 5. Bueno, esta tiene 5 porque incluye la coma. Luego otra de 4, otra de 4 y otra de 6. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los elementos. Ahora nos faltaría hacer la gráfica. Fíjense que aquí estamos utilizando comprensión de listas para crear de una vez el tamaño de la palabra.
Entonces, para crear la gráfica, bueno, hemos utilizado Matplotlib, entonces podemos aquí traernos el Matplotlib, control B, y bueno, hacer una gráfica de barras. Para hacer una gráfica de barras, pues tengo que ponerle la lista, en este caso es la lista 2, no se llama LPAL, sino se llama L2. Nosotros la tenemos llamada como L2. Aquí fíjense que en el eje X viene lista range len L2, ¿listo? Y aquí le pongo L2. Entonces, ¿qué pasa si imprimo esto? Me va a quedar aquí pues numeradas las columnas como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cada uno de los elementos. Bueno, claro está que yo aquí podría ponerle entonces, también le podría poner L1 y aquí me quedan cada una de las palabras y su tamaño, ¿ok? Entonces aquí me quedó tan de tamaño 6 como de tamaño 4, ¿sí? Esas tres, como, coma, de tamaño 5 y esta de tamaño 6. ¿Listo? Ahí me quedó la gráfica. Bueno, también pueden probar este código de acá arriba y ver cómo se manejan ciertas cosas. Aquí también se le pone un título y una grid a la gráfica. Entonces vamos a probar estas líneas. Ejecutamos. Entonces aquí mira, apareció una grid de la gráfica, apareció un título para el eje X, un título para el eje Y y un título para la gráfica, que es lo que estamos agregando en estas líneas de acá que estamos especificando. ¿Listo? Bueno, continuamos ahora con otra funcionalidad que es muy importante dentro de las cadenas de caracteres, que es las funciones de buscar y reemplazar. Bien, existe una función find que nos permite buscar, entonces vamos a probarla acá. La función find, igual que en la cadena que teníamos del trabalenguas, buscamos la subcadena co y bueno, primero pues imprimamos print, podemos imprimir print str1 y luego buscamos co. Entonces, bueno, aquí está. Entonces el primer co lo encuentra en la posición 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí está, por eso nos aparece aquí el valor de 7. ¿Listo? Entonces, ahí está 7. Si yo empiezo a buscar esta función find, funciona muy parecido a lo que teníamos en listas con la función index. Entonces también nos permite buscar un elemento y que nos devuelva la posición, pero también podemos decirle que no arranque desde el comienzo, sino que arranque más allá. Entonces si no arrancamos en la posición 7 sino en la posición 8, entonces obtenemos la posición 14. Entonces este es el primer co y el segundo co aparece aquí en la posición 14. Si ya le damos la posición 14, o sea 15, y le decimos que busque, entonces aparece otro en la 17. Entonces 14, 15, 16, 17. En la 18 y en la 19 debería aparecer 1. Entonces si empezamos en la 18 nos encuentra 1 en la 19. ¿Listo? Y así podemos, si necesitáramos todo, podríamos utilizar este ciclo de acá para buscar todas las ocurrencias. Entonces yo le puedo decir aquí que bueno, empiece con X encontrando el primer elemento. Entonces el primer elemento lo encuentra en la posición 7. Entonces X es igual a find. Luego entonces me creo un arreglo vacío y le digo que hasta que el valor sea menos 1, es decir, hasta que no encuentre, pues que vaya agregándole elementos al arreglo. Creo que esto sobra. Y bueno, aquí va buscando un elemento. Bueno, mentiras. Control B, Control Z. Aquí necesitamos que nos ubique el primer valor para poder entrar al ciclo.
y decirle que mientras no lo encuentre pues siga buscando. Listo, y aquí va agregando donde la posición que le encontró en el arreglo X, y al final entonces me va a imprimir ese archivo de índices. Listo, entonces me dice que en la posición 7, 14, 17, 19, 22, 30, 33, 35 y 38 encontró todas las instancias de la palabra co. Bueno, ¿qué pasa si yo le doy una palabra que no esté? Por ejemplo, mx. Entonces, bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que bueno, me dice aquí que en la posición 7, entonces hay algo que no está bien, y es que también tengo que ponerle mx aquí arriba. Entonces ahora sí ejecutamos y me queda una cadena vacía diciendo que no encontró la palabra mx. ¿Listo? Bueno, entonces ahí comprobamos que funciona. Siempre que le ponemos aquí este valor de -1, pues nos indica que no encontró elementos. Entonces, como aquí empieza con -1 porque no encontró, entonces no hace el while, y cuando imprimimos in, pues lo imprime vacío. Listo. Entonces aquí en esta línea de acá lo que estamos haciendo es utilizando la función count para contar cuántas veces me aparece la palabra co dentro del texto. Entonces aquí también podríamos poner un contador y empezar a contar cuántas nos van apareciendo, pero pues tenemos una función que se llama count, que me dice, bueno, tiene 9 elementos. Listo, aquí también lo podríamos implementar diciéndole aquí con un count igual 1, y aquí count más count más igual 1, y aquí cuando imprimo int podría imprimir count también, count e int. Listo, y deberíamos hacer lo mismo. Entonces bueno, aquí claro que está con mx, entonces co y co. Listo, entonces ahora sí la cuenta, entonces aquí me da 10 y aquí me dan 9. Ok, yo le había colocado contador en 1 para contar esta primera, pero pues esta primera no se cuenta porque volvemos aquí a comenzar desde 0. Entonces voy a arrancar aquí con el contador en 0. ¿Listo? Entonces ahora sí coincide. Contemos cuántas hay. Pues aquí está la primera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces deben ser 9 instancias y están en estas posiciones. Entonces listo, ahí lo tenemos bien. Bueno, también tenemos la posibilidad de hacer un reemplazo. Entonces podemos, por ejemplo, aquí voy a hacerlo aquí abajo. Entonces vamos a poner otra celda de código, la hacemos aquí abajo, y es buscar y reemplazar. Entonces aquí estamos buscando co y lo estamos reemplazando por cos, y luego lo imprimimos aquí en una cadena de texto. Bueno, aquí está buscando la palabra de, que nos da -1, para mostrar que cuando busca nos da -1, y aquí estamos imprimiendo cómo quedó str2. Entonces str2, todas las palabras que eran co quedaron como cos. Entonces cosmo, pocos, coscos. Listo. También podríamos decirle, bueno, podemos imprimir aquí simplemente str2 y decirle aquí que nos reemplace co por una cadena vacía. Entonces lo que estaría haciendo es eliminar co de la frase inicial. ¿Listo? Entonces aquí ven cómo quedó. Fíjense que aquí, como era coco, quedó un espacio y otro espacio antes de la palabra coco y después de la palabra coco. Como se eliminó, pues quedaron ahí 2 espacios. ¿Listo? Bueno, entonces eso para ilustrar el funcionamiento de la palabra de la función reemplazar.
Bueno, a la pregunta que qué pasa si no hay ocurrencias, que es lo que se hace acá, se busca la palabra de y no existe, pues se estaba imprimiendo -1 como vimos ahorita. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a detectar un subconjunto de caracteres que a veces pues es interesante poder encontrar un subconjunto de caracteres por alguna razón. Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de minería de texto y necesitamos buscar eso. Bien, entonces lo que tenemos acá, tenemos una cadena. Ahora observen, esta cadena va a ser la cadena número 1. Y de esta cadena a mí me gustaría poder seleccionar las letras que en otros sistemas de codificación vayan a quedar como garabatos, que son las que no son válidas en el idioma inglés. Por ejemplo, la A tildada, la ñ, ¿sí? Las vocales en minúscula o en mayúscula tildadas. Entonces yo quisiera hacer un programita que coja y me busque todas esas letras que yo quiero encontrar y me las reemplace por otras letras que sean válidas. Por ejemplo, poder reemplazar esta A mayúscula tildada con una A mayúscula sin tildar, cambiar esta ñ por una n, o la O minúscula tildada por una O minúscula, ¿listo? Sin tildar. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos aquí a hacer una cadena de caracteres con todos aquellos los caracteres por los cuales quiero encontrar en esa cadena de arriba. ¿Listo? Luego se quiere contar pues cuántos caracteres de la segunda hay en la primera. Entonces hacemos esta operación de acá, que pues es un join en str2. Bueno, claro está que todavía no hemos definido bien cuál es la operación. Entonces fíjense lo que estamos haciendo acá. Entonces para cada carácter en str1, entonces si el carácter lo buscamos aquí, si C está en tildes, vamos a poner esta marca que es un ampersand, y si no está, vamos a poner si no está el carácter dentro de las tildes, entonces dejamos el carácter común y corriente. ¿Listo? Entonces hagamos esa operación. Entonces aquí me voy a traer esa cadena. Listo, y vamos a declarar también esta cadena de acá. Listo, y entonces vamos a tratar de encontrar si alguno de los caracteres que está en esta cadena son algunos de los que están en la otra. Listo, entonces ¿cómo puedo hacer eso? Entonces voy a hacerlo paso por paso porque esta parte está un poquito enredada. Entonces voy a hacerlo paso por paso y luego si utilizamos lo otro. Entonces lo primero que hacemos es un for. Entonces hacemos un for de C in str1. ¿Listo? Entonces al hacer ese for, que le coloqué foto, entonces vamos a imprimir cada uno de los C. ¿Listo? Entonces aquí imprimimos C. Entonces ¿qué obtenemos? Pues obtenemos todo esto, ¿no? Entonces si se fijan, aquí tenemos tomadas, espacio, de niño, coma, espacio, pidió, y bueno, ahí está todo el texto. ¿Listo? Bueno, entonces así lo recorremos. Ahora vamos a hacer una lista que la vamos a llamar aquí L1. La voy a poner vacía y entonces voy a decir si la letra C, que va a ser cada una de estas, ¿cierto?, está en esta cadena que se llama S tildes, ¿cierto? Si la cadena está ahí, entonces voy a agregar aquí en L1.append, voy a agregar, bueno, vamos a ponerle un carácter
especial. ¿Listo? Si está en ese tilde vamos a ponerle este ampersand. Y si no, entonces vamos a decirle L1.append y vamos a ponerle otro carácter. Entonces en este caso le vamos a poner pongámosle un guión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si es una letra normal, le va a poner un guión, pero si es una letra que esté dentro de este conjunto de letras, le va a poner un ampersand. ¿Listo? Entonces aquí imprimamos print, vamos a imprimir str1 y vamos a imprimir print, vamos a imprimir L1. ¿Ok? Entonces ejecutamos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, aquí cuando cogió la T, entonces cogió la T y dijo, eso es una letra normal, entonces normal. Luego cogió la O y dijo, eso es una letra normal, guión. La M también es guión, pero la A tildada viene a ser un ampersand. La S viene a ser un guión, el espacio un guión, la N, la D, E, espacio, N y ñ. Entonces la ñ resultó ser otro carácter especial. Bien, ahora ¿qué nos falta hacer? Nos faltaría unir todo esto en una misma cadena. Entonces vamos a hacer str2 y vamos a decirle que str2 va a ser igual a, vamos a unirlos sin nada, entonces decirle punto join y vamos a decirle que vamos a agregarle todos los de L1. ¿Listo? Entonces imprimamos aquí str2 y lo comparamos con str1. ¿Listo? O sea, es lo mismo de esto. Fíjense que vamos a unir todos estos caracteres en una sola cadena. Le vamos a llamar str2. ¿Listo? Entonces ejecutamos. Entonces fíjense cómo nos quedó. Entonces la T guión, la O guión, M guión, la A tildada es especial. Y aquí nos está detectando todos los caracteres especiales. ¿Sí lo ven? Ok. Por ejemplo, aquí no está la coma. Si yo le agrego aquí la coma, entonces ahora también me va a detectar la coma como un carácter especial. Entonces fíjense que ahora sí me quedó aquí la coma. ¿Sí? Si yo le pusiera otra letra, por ejemplo, incluyo la I normal, la I minúscula. Entonces fíjense que ahora cada vez que encuentra la I minúscula me aparece una letra. ¿Listo? Bueno, pero entonces lo que yo quería detectar solamente eran las letras mayúsculas y minúsculas con tilde y con la otra. Entonces al hacerlo así, bueno, aquí me quedaron detectadas. Si yo cuento la cantidad de ampersands, podría saber qué cantidad de caracteres especiales hay. ¿Listo? Entonces si quisiera contar cuántos caracteres de la segunda cadena hay en la primera, pues simplemente cuento estos ampersand de acá. Ahora bien, todo esto que yo escribí aquí, desde acá hasta acá, pues eso es lo que está escrito aquí en una sola línea. Entonces fíjense, este for, esto es comprensión de listas, ¿no? Entonces aquí tengo un for que es para cada C en str1. Entonces la línea 5 aquí nos muestra eso. Luego tenemos un condicional que nos dice para cada C en S tildes. Entonces ese condicional está aquí. ¿Listo? Entonces cuando se cumple, lo que hago es agregarle un ampersand, que es lo que tengo acá. Y cuando no se cumple, o sea el else, lo que le agrego es un guión. ¿Listo? Entonces eso es lo que me aparece acá. Entonces aquí en vez de agregarle un guión le estoy agregando la misma C, o sea esta misma C. ¿Qué pasa si yo le digo aquí en vez de guión pongámosle la misma C? ¿Ok? Entonces si yo le pongo eso y ejecuto, entonces me aparecen las letras. Cuando es especial entonces me pone ampersand y cuando no es especial me pone la letra que correspondía. Entonces ya no me pone guión sino que me pone la letra. ¿Listo? Entonces ahí yo estoy seleccionando los caracteres que yo quiero. Entonces este es el conjunto de caracteres que yo quiero seleccionar y aquí los estoy reemplazando.
Bueno, y luego pues se hace join de todo esto, entonces no necesito declarar la lista 1, sino que de una vez ya queda todo en str2, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces todo esto es lo que me genera aquí lo que yo tengo llamado como la lista 1. Y se une todo para str2. Entonces con esta simple línea podría reemplazar todo esto de acá, ¿vale? Entonces hagámoslo así. Vamos a reemplazar todo esto por esta línea de acá. Ejecutamos y bueno, aquí no estamos imprimiendo la primera, entonces imprimamos acá, control C, control V. Entonces imprimamos primero la primera y debajito la segunda. Entonces ahora sí tenemos todo igual como lo teníamos antes. Bien. Bueno, entonces hecho esto, pues ya por lo menos detecté en qué lugares es donde se encuentra esos caracteres especiales que yo quiero en principio reemplazar. Entonces ejercicio, suponga que necesitamos una función a la cual se le pasa una cadena de texto en donde se quiere que se cambien todos los caracteres especiales que aparecen en una cadena por otros que se van a reemplazar, ¿sí? Entonces supongamos que yo quiero reemplazar estos por sremp igual a, vamos a alinearlo acá. Entonces supongamos que nosotros queremos reemplazar la tildada con la A común y corriente, A, E, I, O, U, y la ñ por la N, y en mayúsculas lo mismo. Entonces la A, la E, la O y la U y la N. ¿Listo? Entonces la idea es que cada vez que encuentre un símbolo de estos, lo reemplace por un símbolo de estos. Digamos que esa es la tarea que se propone aquí en el ejercicio número 1. ¿Listo? Bien, entonces tómense un tiempo para pensar cómo lo pueden resolver, cómo podemos modificar este código que está o el que teníamos anteriormente para hacer esta operación que estamos mencionando ahí. La idea entonces aquí que quede, en vez de ampersand, pues que quede la A mayúscula sin tilde, aquí la N, aquí la O minúscula sin tilde y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Bueno, luego del ejercicio número 1, entonces vamos a considerar la solución que se plantea acá. Y para eso planteamos la función reemplazar. Entonces la función reemplazar lo que va a hacer, entonces si ustedes observan aquí el cambio que se hace, aquí tenemos el for sobre toda la cadena, aquí tenemos el condicional que detecta caracteres especiales bueno, aquí serían esos símbolos, ¿sí? Que es el que se le pasa aquí, y los caracteres que se van a reemplazar entonces se ponen acá. Entonces aquí yo con find busco en la cadena que se llaman especiales, retorno el índice y luego con ese mismo índice sobre la otra cadena ubico la posición y reemplazo el texto correspondiente. Bueno, aquí se incluyó la U con diéresis en minúscula y la U con diéresis en mayúscula. Entonces prueben esta solución y prueben con este resultado de acá. ¿Listo? Cualquier pregunta pues quedo atento. Bueno, el siguiente tema que vamos a abordar es el de leer archivos de texto. Entonces más adelante, para hacer procesamiento o minería de texto, entonces vamos a necesitar leer archivos, y entonces aquí vamos a ver una pequeña introducción para leer archivos. Bien, entonces los archivos de tipo texto se pueden leer en Python de varias formas. Por ejemplo, de un solo golpe, es decir, todo el texto línea por línea, o una cantidad fija de caracteres. Bueno, un archivo de texto, pues estamos inundados en nuestro computador de archivos que son de puro texto. Por ejemplo, todas las páginas HTML son archivos de texto. Estos archivos que nosotros estamos haciendo, que son los notebooks de Python, si ustedes se fijan, son archivos de solo texto.
y pues de texto significa que solamente guardan caracteres. ¿Cuáles no son archivos de texto? Por ejemplo, los videos, las imágenes, los programas ejecutables no son archivos de texto. Bien, todos los archivos, por ejemplo, de configuración del sistema operativo son archivos de texto. Y la idea pues es poderlos trabajar. Cuando uno guarda toda la información como archivos de texto, pues tiene la posibilidad de trabajarlos y procesarlos de una manera uniforme en cualquier sistema operativo. Entonces la primera forma de leer es leer el archivo de un solo golpe. Entonces vamos a asumir que tenemos un archivo de texto, vamos a crearlo acá. Voy a abrir aquí un espacio con este botón de acá y aquí vamos a decirle que vamos a crear un nuevo archivo. Entonces aquí con clic derecho me sale y escribo el nombre del nuevo archivo, que lo voy a poner archivo texto.txt. archivo texto.txt. Listo, lo genero y ya me quedó guardado aquí un archivo que lo puedo también cargar del equipo, pero pues aquí ya lo tengo creado. Entonces le doy doble clic, me genera aquí un espacio donde le puedo poner información. Vamos a ponerle aquí línea 1, aquí en la línea 2 le voy a poner mi nombre, Jorge Victorino, y aquí en la línea 3 le coloco línea 3. Colocarle un punto aquí y vamos a poner una carita feliz y ya terminamos. Listo, voy a guardar. Entonces le doy control S, se guarda, se cierra, de tal forma que cuando yo abra el archivo de texto tengo ese contenido. Listo, bueno, ahora vamos a trabajar con ese contenido acá directamente. Entonces lo primero para abrir el archivo es esto. Vamos a poner una variable, una variable acá que se llama pfile. Esta variable es una variable de tipo archivo. Entonces esa variable es la que le vamos a asignar la apertura. Entonces open, como ven acá, este open es un comando de Python y lo podemos utilizar directamente. Entonces ese recibe dos cosas. Uno, el nombre del archivo con la ruta completa. Aquí como estamos en la misma ruta, pues va solamente el nombre del archivo, pero pues si estuviera en otro lado, entonces tocaba c // user / bueno, el nombre del usuario y luego la carpeta donde se puso el archivo junto con el nombre y la extensión del archivo. Luego colocamos aquí otro parámetro que nos va a indicar en qué modo se va a abrir el archivo. R significa lectura, W significa escritura y hay otro que es A, que significa append, que es para agregar la información al final del archivo, o sea, para abrirlo de modo escritura, pero no sobreescribiendo, sino para agregar información al final. Bien, tenemos aquí una variable que se llama texto, que es la que va a recibir el contenido del archivo. Entonces todo el contenido del archivo, como lo vamos a leer de un solo golpe, va a ir a la variable texto. Entonces aquí lo que hacemos es imprimir texto y bueno, aquí estamos imprimiendo el tamaño total y aquí estamos imprimiendo el contenido. Y luego es recomendado esta variable archivo que me abrió este archivo, pues es importante que lo cerremos. ¿Listo? Entonces vamos a probar ese código ahí. Entonces aquí control C, copiamos y aquí vamos a pegar el contenido. ¿Listo? Como ya creamos el archivo, ya lo tenemos acá, pues no hay ningún problema, ¿sí? Si no lo tuviéramos, por ejemplo, que no lo tuviéramos, aquí le cambié el nombre. Entonces ejecuto y me va a salir aquí un error de no encontró el archivo, un file not found error. Entonces nota el archivo directorio no existe. Entonces listo, vamos a cambiarlo aquí por el archivo que está acá, que acabamos de crear. Ejecuto y aquí está. Entonces este print me imprime el total del archivo, el tamaño total. Me dice que tiene 37 caracteres. El tamaño del archivo total es de 37 caracteres. Y el texto del archivo, como lo ven acá, comienza aquí con línea 1,
luego Jorge Victorino, línea 3, la carita feliz y terminó. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de leer el archivo. Ejemplo 2. Podemos ir leyendo el archivo línea por línea. ¿Cómo podemos ir leyendo el archivo línea por línea? Bueno, esta es una forma de hacerlo, existen varias formas. Esta es una. Entonces venimos acá y le damos aquí control V, ejecutamos y tenemos aquí que vamos imprimiendo cada una de las líneas. Listo, entonces se lee la primera. Entonces fíjense que aquí se abre el archivo con pfile2, pfile2 lo cerramos y aquí hacemos un for donde le decimos para línea en pfile2 e imprimimos cada una de las líneas. ¿Listo? Si ustedes miran acá, yo por ejemplo puedo hacer esto, pfile2 punto, y ver todos los métodos que se pueden realizar. ¿Listo? Entonces, como ven acá, pues tenemos la función readLine o readLines, ¿sí? Todos estos son diferentes opciones que tenemos para leer el archivo. Antes lo hicimos con read, aquí lo estamos haciendo con este for, automáticamente pues estamos leyendo línea por línea. ¿Listo? Bueno, los archivos en Python, hay que decirlo, funcionan como una cinta de video, una cinta de cassette que ya casi no se usan. Actualmente los sistemas de respaldo de la información de las grandes compañías se guarda en cintas. Las cintas tienen una particularidad de que uno tiene un cabezal que se ubica en alguna parte de la cinta y desde ahí uno lo pone a reproducir, uno lo pone a leer y él lee hasta que uno pare. Entonces, de la misma forma funcionan los archivos. Entonces, imaginen la memoria que tenemos en el disco duro del computador y entonces al abrir un archivo se ubica un cursor, un apuntador en alguna parte de la memoria donde comienza el archivo y ubicando el cursor ahí empezamos a leer. Cuando leemos, entonces el cursor se va moviendo conforme voy leyendo la información, de tal forma que el cursor para en un lado y cuando yo vuelva a leer, pues entonces vuelvo y me leo otro pedazo de la información. Cuando yo leo y llego hasta el final, en ese momento que llego al final yo trato de leer, pero como ya llegué al final del archivo, él no me deja ir más allá. Entonces en ese momento me retorna como un fin de archivo. Ese fin de archivo entonces va a hacer que no me pueda leer más información. Si yo quisiera devolverme para volverlo a leer, tendría que coger el cursor y devolverlo. Entonces hay varias funciones que se pueden utilizar para poner el cursor donde yo quiera dentro del archivo y para poder leer o escribir. ¿Listo? Entonces lo que estamos haciendo aquí en el primer lado pues es leer todo el archivo. Entonces se para en el comienzo del cursor, lee todo y queda al final ubicado en el último bit de memoria del archivo. En este caso pues vamos leyendo una línea, entonces leemos la línea, se ubica al comienzo de la línea, termina al final de la línea y queda listo para leer la siguiente línea. Entonces así funciona. En este ejemplo 3, entonces vamos a empezar a utilizar estas funciones. Entonces la primera es, yo tengo aquí pfile3, leo el archivo y le digo que en los datos voy a guardar los primeros 20 caracteres. Entonces este read20, pues bueno, asumimos que el archivo tiene más de 20 caracteres y entonces se va a guardar en esta variable que se llama dato. ¿Listo? Entonces aquí imprimimos los primeros 20 caracteres. Bueno, aquí estamos asumiendo que el archivo tiene 20 o más caracteres para que no nos vayan a poner problemas en esta línea de código. Sin embargo, uno puede saber cuál es el final, cuál es el tamaño del archivo, cuántos caracteres tiene. Entonces una forma de saberlo es utilizar la función seek. Entonces la función seek mueve el cursor, ese cursor que les hablo. Entonces cuando abro el archivo para lectura, el cursor se ubica al comienzo del archivo, en la posición 0 del archivo. Entonces aquí yo le digo, con la función seek tiene dos parámetros. El primero le digo ubíquese en una posición. Entonces aquí la posición 0 quiere decir el comienzo. Y aquí tengo otro parámetro que indica
en qué modo. Entonces el modo 0 indica desde, o sea, la posición 0 desde el comienzo. El 1 es una posición relativa desde donde está ubicado el cursor, y la 2 me indica la posición desde el final. Entonces si yo le digo 0 desde el final, entonces lo que va a hacer es ubicarse en el último byte del archivo. Entonces con tel yo puedo consultarle al sistema operativo en qué posición se encuentra el cursor respecto al archivo. Como está en la última posición, me va a decir en qué posición está respecto al inicial, de tal forma que lo que me está devolviendo aquí es el tamaño del archivo. ¿Sí se comprende? Bueno, entonces de esa forma podemos saber el final, y bueno, yo ya puedo jugar con esas funciones que se llaman seek y tel para con seek ubicarme en cualquier parte del archivo, y con tel preguntarle en qué posición estoy. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, aquí en este último pedazo de código lo que estamos haciendo es con seek moviéndonos 20 caracteres. Antes, como ya tenemos aquí en size el tamaño, entonces con size menos 20, desde la posición 0 nos estamos ubicando 20 posiciones antes de terminar, y cuando leemos 20 caracteres estamos leyendo los 20 finales. Aquí imprimimos el tamaño y el texto. ¿Listo? Entonces ensayen estas funciones por favor y miran cuál es el resultado. Bien, hagamos algo de minería de texto en Python. Bien, entonces para hacer minería de texto, los siguientes ejemplos se utilizan en el contexto de procesamiento de cadenas de texto. Como siempre, la idea es probar las líneas de código una por una, hacerle modificaciones y seguir probando y seguir aprendiendo. Entonces aquí tenemos este texto de acá. Entonces, bueno, un conocido refrán. Y con esta función lo que estamos haciendo es partiendo el texto en una lista. Entonces recuerden el split que parte el texto. Aquí hacemos una lista vacía y vamos haciendo un for por cada uno. Fíjense que aquí estoy recorriendo cada una de las palabras. Aquí cuando yo hago split estoy partiendo el texto, este texto en palabras. Entonces aquí estoy haciendo un for por cada una de las palabras. Listo. Entonces dice aquí, si el tamaño de la palabra es mayor o igual a 5, es mayor que 5, perdón, entonces lo agregamos a W. Entonces W va a contener las palabras que tienen un tamaño mayor a 5. ¿Listo? Entonces vamos a probar esta parte del código. Entonces nuestro primer programa, que parece mucho a uno que ya habíamos hecho antes, un ejemplo de minería de texto, es probar un filtro de palabras. Entonces aquí en W, fíjense que quedaron solamente las palabras que tienen más de 5 caracteres. Aquí antes de esto podríamos también imprimir, si le vamos a imprimir el texto original, texto 1. Entonces aquí está el texto original y de ahí se seleccionaron las palabras que tienen más de 5 caracteres y se pusieron en esa lista. Entonces tenemos una primera tarea que es la de seleccionar palabras por el tamaño. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Filtrar palabras con más de 3 letras. Entonces, bueno, esto que tenemos aquí se puede hacer directamente con comprensión de listas, ¿no? Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que W va a ser igual, entonces hago el for, control C, entonces el for iría acá, y este filtro yo lo podría colocar aquí justo después, decirle si la palabra es mayor o igual a 5, ¿cierto? Que me coloque esa palabra en el archivo. Entonces aquí me faltaría colocarle Word. ¿Listo? O sea, este Word que lo agregue.
y ya puedo deshacerme de todo esto. Listo, entonces si ejecuto, obtenemos el mismo resultado. Aquí están las palabras mayores a 5, pongámosle palabras mayores a 8. Entonces solamente intenciones es mayor a 8. Ahora puedo colocar aquí, no, las que sean, cuyo tamaño sea menor que 4. Ejecuto y tenemos aquí esta que es de 2, esta que es de 2, esta que es de 1, esta que es de 2 y esta que es de 2. ¿Listo? Entonces de esta forma podemos hacerlo automáticamente. Entonces miremos esta línea que está acá. Entonces aquí está Word, for Word en texto. Bueno, aquí estamos haciendo todo en una sola. ¿Listo? Si miramos acá, vamos a copiar esto. Fíjense acá como esta línea de acá la estamos metiendo directamente acá. O sea, no generamos la lista, esta lista 1, sino que pasamos de una vez el texto split. O sea, en vez de hacer lst1, estamos haciendo aquí directamente split. ¿Listo? Entonces nos ahorramos estas líneas cuando hacemos esto. Entonces si ejecutamos acá, ya teníamos esto, ejecutamos. Entonces bueno, aquí están las palabras que son mayores a 5 y aquí están las que son menores a 4. ¿Listo? Que son las que teníamos ahí. Bien, ahora si miramos este de acá, entonces de nuevo cogemos el texto, lo partimos y estamos diciendo que las que comienzan con mayúscula, ¿sí? Entonces si le ponemos aquí, en vez de ese condicional, donde el texto es mayor que 4, le colocamos que las que empiezan con mayúscula, entonces él me selecciona solamente el infierno, esta no comienza en mayúscula, esta tampoco, y cielo es la siguiente que comienza en mayúscula. Entonces por eso me quedaron solamente seleccionadas esas. ¿Listo? Aquí ¿qué más tenemos? Tenemos split y aquí las que terminan en S. ¿Listo? Entonces aquí vamos a cambiar el condicional de filtro por las palabras que terminan en S. Entonces aquí están: buenas intenciones, buenas obras. ¿Listo? Aquí por ejemplo, ¿qué más tenemos? Las que terminan por ejemplo en O. Entonces infierno, lleno, cielo. ¿Listo? En Squid. Bueno, aquí empezamos a utilizar funciones. Por ejemplo, utilizamos isTitle en Squid. Por ejemplo, también podríamos poner funciones. Si miramos aquí, decimos punto, tenemos un montón de funciones. Hay unas que empiezan por is, donde dice is alfanumérico, es numérico, es alfabético, es ASCII, es decimal, es un dígito identificador. Is lower, por ejemplo, is lower es que están en minúscula. Entonces si le digo que is lower y ejecutamos, entonces aquí me aparecen todas las palabras que están en minúsculas. Esta por ejemplo no aparece, esta tampoco, pero esta sí, esta también, esta también, esta también, tan. Si por ejemplo aquí a lleno le ponemos la N en mayúscula, mire, aquí está lleno, vamos a ver, ejecutamos y aquí ya no está lleno porque no todos los caracteres están en minúscula. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que podemos hacer. Podemos empezar a probar con todas las funciones y crear aquí filtros de palabras. Esto es lo que está haciendo aquí, es crearme un filtro de palabras. Entonces cojo el texto completo y le hago split, lo pongo aquí en palabras y luego hago un filtro con esas palabras. Y este es el resultado, lo que me queda aquí en W. Recuerde que W es una lista, entonces por eso es que tenemos aquí una lista de cadenas de texto, que después también las podemos unir con join. Para ver, por ejemplo, encontrar palabras únicas, podemos siempre utilizar el comando set. Recuerden que el comando set nos genera un conjunto y en el conjunto pues no se pueden repetir valores. Entonces si yo quisiera
encontrar palabras únicas, podría ser esto que está acá. Entonces vamos a copiar ese código. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos esta frase en el texto 3. En el texto 4 hacemos un split por espacios. Entonces, si imprimimos el texto 4 y el tamaño del texto 4 nos da eso. Y luego vamos a decirle aquí que W sub 3, pero ¿quién es W sub 3? Va a ser, esto ya está como una lista. El texto 4 es la diferencia entre el texto 3 y el texto 4. Está como una lista, y entonces a esa lista le vamos a hacer un set. ¿Listo? Entonces miremos cómo va quedando esto. Entonces la palabra inicialmente era to be or not to be, ahí contenido 6, y luego estamos aquí haciendo un W3 igual a set del texto 4. Entonces, bueno, fíjense que aquí está repetido to y to, aunque este to está en minúscula y este está en mayúscula. Entonces, si pusiéramos la condición de lower, como está acá en este último pedazo, entonces podríamos también quitar las palabras que también se repiten en minúsculas. ¿Listo? Entonces, si hago esto, entonces de nuevo ahora se quitó la palabra to en mayúscula, solamente estamos colocando en minúscula. Entonces las que no se repiten son not, or, be, to. ¿Listo? Bueno, así como hicimos en la parte de arriba, pues aquí hay un listado de funciones. La idea es que probemos con todas estas funciones para filtrar palabras. Por ejemplo, miremos aquí con start with, que comienzan con, terminan con, que la palabra, que está este contenido dentro de la palabra, ¿sí? Que las palabras están en mayúscula, en minúscula, en la primera mayúscula, el resto minúscula, si son alfabéticos, si son dígitos, si son numéricos. Entonces todas estas funciones también las podemos utilizar en minería de texto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ejercicio, o bueno, ejemplo. Entonces en este ejemplo lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, verificar si una cadena que representa el nombre de un archivo finaliza con la extensión PDF. Entonces, para saber si termina en PDF, sería que termina en punto PDF, ¿cierto? O sea, los últimos 4 caracteres podríamos decirle que termina con PDF. Antes de eso podríamos volver todo el texto en minúscula para probar. Listo. Verificar si una cadena que representa el correo de alguien está en minúscula. Entonces, verificar que todo esté en minúscula. Verificar que una cadena que representa un número solo tiene caracteres numéricos y por tanto se pueden convertir a numéricos sin problema. Entonces, por ejemplo, cuando es números, yo que puedo aceptar dígitos del 0 al 9, ¿cierto? O sea, una cadena que se pueda convertir a un número entero tiene dígitos de 0 al 9. Como el número entero también puede ser negativo, entonces acepta un guión al comienzo. Solamente al comienzo, no puede aceptar el guión en cualquier parte. Y si es número real, entonces puede ser un número negativo y puede tener un punto. ¿Ok? La idea es que también solamente puede tener un menos y solamente puede tener un punto. El menos solamente puede estar al comienzo. Listo. Y al finalmente verificar si una cadena que representa una frase está limpia de caracteres especiales. Entonces, muy parecido al ejemplo que habíamos hecho arriba. Es decir, que solamente tiene caracteres alfanuméricos. Entonces, bueno, ahí podemos probar las soluciones. Entonces, por ejemplo, para el primer punto, entonces tenemos una cadena y queremos saber si termina en PDF. Entonces, extensión igual a nombre menos 3, 2 puntos hasta el final. Entonces, esa sería la extensión y preguntamos que si non.endsquid termina en PDF, ¿sí? O podríamos ponerle punto PDF
o podríamos convertirlo a minúscula, hacerle primero un lower y ponerlo en PDF. Este sería para el segundo. Entonces tenemos el correo, verificamos que solamente existe una arroba, buscamos arroba, contamos cuántos arrobas hay, debe haber solo uno, debe existir aquí al menos uno. Si no existe ninguna arroba, el nombre de correo no es válido, y si contamos arrobas y solamente, y si hay más de una, pues también es un problema. Y bueno, aquí finalmente pues estamos dando esa condición. Bueno, aquí hay unos ejemplos de funciones que operan con cadenas. Entonces aquí tenemos una cadena de ejemplo y estamos aquí haciendo la aplicación de varias funciones. Upper, que convierte toda mayúscula; lower, que convierte toda minúscula; split, que parte el texto en el carácter que uno le diga; split lines, que bueno, lo parte de acuerdo a fines de línea que tenga. Aquí bueno, tenemos una S que es un guión, entonces si yo tengo esta secuencia y uno S con esa secuencia, pues me van a aparecer los caracteres separados por guiones. Hay una función que es rstrip, que quita, por ejemplo, caracteres al comienzo. Entonces yo le puedo decir que sea un espacio, o en este caso un 1, entonces quita el 1. Rstrip significa write, y también tenemos el strip, que los quitaría a la izquierda. Este write los quita al final. Entonces si ustedes miran aquí, la cadena al final tiene también unos unos, entonces esa función quitaría también esos caracteres. Y que los quite al comienzo y al final es con strip. Entonces hay rstrip para los finales, lstrip para los iniciales, y strip solamente para quitarlos tanto al comienzo como al final. Entonces la idea es que ustedes prueben estas funciones con lo que está acá, observen el resultado, lo modifiquen y sigan aprendiendo de acuerdo con los ejercicios que se van haciendo. Bueno, entonces convertir texto a lista de caracteres. Ya habíamos visto entonces que de alguna forma nosotros podemos coger el texto como lo tenemos, la cadena de texto, y a pasarle la función list. Entonces cada uno de los caracteres se va a volver un elemento de la lista. ¿Ok? Si lo quieren procesar más como caracteres que como lista, o en este caso si lo quieren procesar más como una lista que como una cadena de caracteres. ¿Listo? Bueno, taller práctico. Entonces para el taller práctico vamos a contar con dos archivos que les voy a compartir. Entonces uno de los archivos se llama fragmento.txt. Este fragmento.txt corresponde a un pequeño párrafo, un pequeño segmento de texto que recoge la primera parte del libro de 100 años de soledad. Y stop words es una lista de palabras que en español por sí solas carecen de significado. Por ejemplo, los artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, etcétera, son palabras que uno si las utiliza por sí sola, pues no dicen nada. Entonces muchas veces en minería de texto se utiliza esta lista de palabras para eliminar esos caracteres de los fragmentos. Entonces vamos a hacer un taller con esa información. Para esto lo primero que tenemos que hacer es cargar los archivos. Bien, los archivos se los compartí al correo, y la forma, o sea, ustedes los descargan desde el correo, y la forma de cargarlos aquí a este ambiente es por medio de este botón. Entonces abriendo acá, entonces abren aquí y luego se dirigen a este botón. Aquí es donde teníamos nuestro archivo originalmente. Abrimos y nos vamos a buscar el archivo en donde esté. Entonces yo lo tengo aquí en Dropbox, en cursos, Path, y aquí tengo stop words y tengo fragmento.txt. Entonces le doy aquí a abrir esos dos archivos, y bueno, recordando que fíjense que cuando el entorno se cierre la sesión, los archivos se van a quitar. Entonces esa es la advertencia que me está haciendo. O sea que cada vez que volvamos a abrir el notebook, nos toca cargar los archivos
bueno, si lo abrimos desde Google Colab, nos toca cargar en este ambiente los archivos. Si lo tenemos en Jupyter, pues como son locales no hay problema. Entonces listo, aquí tenemos los dos archivos. Uno se llama fragmento. Si miramos el contenido de fragmento, aquí está. Entonces, como se dan cuenta, pues es un fragmento de 100 años de soledad. Aquí vemos todo el contenido. ¿Listo? Ese es el fragmento que tenemos. Y por otro lado tenemos la lista de palabras que les había dicho, stop words. Entonces estas son las palabras que consideramos que en español por sí solas no tienen significado. Entonces está actualmente, bla 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 bla. Tenemos una lista de 442 palabras. Bien. Entonces la idea es que con esos dos archivos vamos a hacer varias operaciones. Entonces la primera de ellas es contar. Entonces el primer ejercicio es contar la cantidad de caracteres, la cantidad de palabras, la cantidad de frases que tienen cada uno de estos archivos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se resuelve. Entonces la idea es entender y probar. Entonces vamos a hacerlo tanto como para el archivo fragmento como para el archivo stop words. Listo. Segundo punto. Entonces la idea en el segundo punto es buscar la palabra todo en el archivo fragmento.txt. Esa palabra todo, la idea es generar una lista con todas las posiciones en el texto en donde aparece la palabra da, muy parecido a lo que hicimos allá arriba con la palabra co en el refrán del coco. Entonces la idea es poder hacer una discriminación. ¿Cuántas veces aparece la palabra sola? O cuántas veces aparece la palabra completa. Por ejemplo, a veces aparece la palabra todo. Hay que tener en cuenta que esta puede aparecer en minúscula o en mayúscula. O sea, puede aparecer T mayúscula y odo. Entonces eso también tiene que contarse como que la palabra está. Entonces una estrategia podría ser convertir todo el texto a minúscula para que coja tanto todo en mayúscula como todo en minúscula. Luego hay que ver cuáles palabras aparecen completas y cuáles no aparecen completas. Por ejemplo, todo es palabra completa, pero por ejemplo todos quiere decir que todo está contenida dentro de todos, o sea, no es palabra completa. O por ejemplo en otra puede aparecer como método. Entonces método está la palabra todo, pero hace parte de una palabra, no es palabra completa. ¿Listo? Entonces los resultados que nos deberían dar, estas son las posiciones en las que se encuentran las palabras. Entonces aparece como palabra completa 10 veces y como dentro de otra palabra 9 veces. ¿Listo? Ese es el ejercicio número 2. En el ejercicio número 3 lo que vamos a hacer es buscar en conjunto todos los stop words que hay en contenidos. O sea, vamos a buscar todos los stop words que están en este archivo dentro de fragmento. Entonces vamos a identificar cuántos son. ¿Listo? Entonces vamos a buscar los stop words dentro de fragmento y contarlos. Entonces esto se parece mucho a lo que habíamos hecho de buscar los caracteres especiales. En este caso vamos a buscar las palabras especiales. ¿Cuáles son las palabras especiales? Las que están en el archivo stop words. Bien, y vamos a dejar estos puntos, el punto número 4 y el punto número 5 del ranking de palabras, para trabajarlos en clase. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí llega el contenido del taller de esta semana. Espero que les haya gustado este video y que apunten todas las preguntas que tengan para hacerlas en la clase. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.